Un poco acá esto. Re bien, ok, de una. Bien, genial, genial. Bien. Y esto quería decir em, que, que las derivadas de la función f fueran continuas, perdón, que existieran en el punto y fueran continuas en ese punto. ¿Ok? Esto es clase C1, entonces que las derivadas de f existan, sean continuas y sean continuas en un punto. ¿Ok? Y habíamos visto, lo vieron en la teoría, quizás no se acuerdan, pero que esa era una condición suficiente para que la función fuera diferenciable. ¿Sí? Eh, por otro lado, en análisis 1, ¿sí? Habíamos visto otra cosa, habíamos visto derivadas totales, ¿sí? Una derivada normal, y habíamos visto una cosa que era la recta tangente. No sé si se acuerdan, obviamente se deben acordar, lo escribí así. Bien, y vimos que bueno, esto era una recta que pasa por un punto y es una buena aproximación a la función en ese punto. ¿Sí? Y en análisis 1, vieron que esto se puede generalizar para que esta recta tangente ya no sea una recta, sino que sea un polinomio. ¿Sí? Y entonces con eso calcularon el polinomio de Taylor. ¿Sí? Que consistía en transformar esta recta para que no fuera una recta, sino que fuera una curva, y entonces esa curva se puede ajustar un poco mejor a la función en el entorno de un punto. ¿Se acuerdan? De alguna forma, esto es como un polinomio tangente. ¿Sí? En el sentido de que no va a ser una recta, va a ser un polinomio, pero va a ser un polinomio que mejor se ajuste a la curva en el entorno de un punto. ¿Ok? Y bueno, en análisis 2, uy, lo que vamos a hacer, el análogo de derivada que encontramos era el diferencial total. ¿Ok? Era como la derivada total, ¿se acuerdan que vimos? Y vimos que con eso podíamos construir un plano tangente. ¿Sí? O sea, ya no tenemos rectas, como tenemos más variables, ahora estamos hablando de un plano. Y entonces, lo mismo, vamos a generalizar el plano tangente para tener un polinomio de Taylor. Ah, acá yo debería haber dicho, esto era una curva, ¿ok? Una curva tangente. Ahora, el análogo va a ser una superficie tangente. De alguna forma, ¿ok? Entonces, lo que queremos hacer es encontrar una función que va a ser un polinomio, ¿sí? Que se me ajuste a la superficie, a la función, ¿sí? A f, pero que ya no va a ser un plano recto, sino que va a tener cierta curvatura, ¿ok? Va a ser una superficie cualquiera. ¿Se entiende lo que queremos ver? Esa es un poco la generalización. Y es importante que vean esto en términos como geométricos, ¿sí? Estamos encontrando una superficie que se ajusta mejor de lo que se puede ajustar un plano a una determinada superficie en el espacio, ¿sí? Entonces, si en análisis 1 teníamos una función y calculábamos una derivada y nos daba una recta tangente, y lo que hacíamos era encontrar después un polinomio que se ajustara un poquito mejor, ¿sí? Acá con la superficie vamos a hacer lo mismo. No lo voy a dibujar porque va a ser un enchastre, ¿sí? Pero imagínense que tenemos como un objeto, ¿sí? Y el plano se acerca de una determinada manera y la superficie se acerca un poquito mejor si aproximamos mediante un polinomio de Taylor. ¿Ok? ¿Cuál era la gracia? Y eso vale para ambas. Voy a hacer un poco de espacio. En análisis 1, vamos a hacer esta analogía todo el tiempo, ¿sí? A ver, ahí hay preguntas. Bien. ¿La curva tangente representa al polinomio en sí? Sí. ¿Sería una aproximación mejor que el plano tangente? Dice Andrés. Sí, y vamos a ver eso. ¿Qué pasaba en análisis 1? En análisis 1 habíamos visto que la primera derivada
nos mostraba la variación, ¿no? de la función. Y entonces, cuando armábamos un plano tangente, perdón, una recta tangente, era una recta cuya variación en el entorno del punto era igual a la función original. ¿Sí? Em, y entonces eso me garantizaba que en el entorno del punto se parecieran. Ahora, la segunda derivada, en análisis 1, y esto quizás es algo que se escapa un poco más a lo que uno tiene más intuitivamente, no me mostraba la variación, sino la variación de la variación. ¿Se acuerdan eso? Y entonces, esto en el gráfico de la función original me está mostrando la concavidad. ¿Ok? Me va a estar mostrando cómo la curva se va curvando justamente. ¿Sí? Le va a dar una idea de curvatura. Perdón, la recta tangente no incorporaba nada de la información de la concavidad. Pero lo que hacíamos con el polinomio de Taylor de grado 2 era armar una curva cuya concavidad en el entorno del punto fuera igual a la función original. Creo que nunca lo vieron en estos términos, pero piénsenlo así. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea, se trabó a Juan. Ok. Ok. Entonces, la gracia del polinomio de Taylor en análisis 1, del polinomio de Taylor del grado 2, era que me garantizaba no solo que la variación de mi aproximación, ¿sí?, fuera igual a la función original, sino que la concavidad de mi aproximación fuera igual a la de la función original. ¿Ok? Y así podíamos seguir hasta la derivada enésima. ¿Ok? Puedo hacer n derivadas, donde n es el grado del polinomio, y lo que de alguna forma hace el polinomio de Taylor es que las derivadas entre el polinomio y la función original coincidan hasta la enésima. ¿Ok? Y eso geométricamente lo que me está garantizando es que la variación coincida entre el polinomio y la función original, pero también coincide la concavidad y también coincida la variación de la concavidad y así para las n derivadas. ¿Ok? Entonces, a medida que yo voy haciendo esto, mi aproximación va mejorando, y esto es la respuesta a lo que decía Andrés, justamente porque ya no solamente estoy garantizando que se iguale la variación, sino la variación de la variación. Y entonces cada vez se va pareciendo más mi polinomio de Taylor a la función original. Si la función original era un polinomio, cuando llegue al grado de ese polinomio, mi polinomio de Taylor lo va a ajustar perfectamente, va a ser exactamente igual a la función. Pero si no es un polinomio, cada vez me voy a aproximar, pero nunca voy a llegar a tener una precisión absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían nuestros análogos a esto en análisis 2? Y recuerden, yo acá estoy diciendo análisis 2 y análisis 1 para simplificar, pero en realidad lo que quiero decir es qué pasa con esto cuando lo generalizamos a n variables, ¿no? Entonces, en análisis 2 yo lo que tenía era el diferencial. Y vimos que el diferencial total me daba la variación también de la función, perdonen mi letra, es difícil escribir con esto. Esto es una A. Ahí está. La varia. Ah, me borré la C también. Qué desastre. Bueno, esto es la variación, ¿ok? La var. De la función. Y vimos que eso era en todas las direcciones. O sea, el diferencial total, al hacer un plano tangente, lo que me garantizaba era que si yo me muevo para un lugar en la función original, la variación del plano tangente va a ser similar a esa variación. Y eso pasa para cualquier lugar que yo me mueva. O sea, si yo me movía un poquito en el sentido de X o en el sentido de Y, o una combinación de ambas, como el diferencial me capturaba el efecto de las dos derivadas, lo que estaba midiendo era la variación total, ¿ok? Era como la variación en cualquier sentido, para cualquier cambio en X e Y, que eran los de X de Y. ¿Sí? Y bueno, la gracia es que para construir un polinomio de Taylor vamos a necesitar algo
que me capture, al igual que en análisis 1, la concavidad de la superficie. Pero para esa concavidad ya dijimos, el plano tangente no me lo muestra. El plano tangente no tiene concavidad, es plano, justamente. Lo que voy a necesitar es una segunda herramienta que va a ser el diferencial segundo, ¿ok? Y ahora vamos a ver un poco qué es esto. Diferencial segundo. Pero la gracia, insisto, lo importante es que el diferencial segundo es el análogo a la derivada segunda en análisis 1. ¿Ok? Me va a dar de alguna forma la concavidad de la superficie. ¿Sí? Y por lo tanto me va a permitir, si yo lo incorporo a mi polinomio, me va a permitir que se ajuste mejor a la función original que lo que se ajusta a un plano tangente. ¿Ok? Entonces acá es donde vamos a frenar, porque tenemos que ver qué es esto del diferencial segundo y cómo calcularlo. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ok. Uy, no sé qué toqué. Un segundo. Ah, ya. Ok, no hay dudas. Avancemos. Ahí va. Ahora, ¿qué es esto de el diferencial? Bueno, habíamos visto que diferenciar era agarrar la ecuación, o sea, agarrar algo. eh, sí, es todo lo mismo que en análisis 1, pero en R3 exactamente. Sí, estamos generalizando. Como en casi toda la materia, lo que hacemos es generalizar, ¿ok? Em, lo que habíamos visto era que diferenciar una vez, o sea, el diferencial de una función z, era agarrar z. No, bueno, lo voy a hacer con f mejor. Lo voy a hacer con f, va a quedar más claro. El diferencial de una función f era agarrar f y derivarlo respecto a x. Todo esto, esta derivada, la voy a escribir así, miren, evaluada en el punto AB, ¿ok? Y multiplicarlo por el diferencial x, que esto de acá, recuerden, era x menos a, o sea que tiene una variable, pero también es que está centrada de alguna forma en el punto de análisis, ¿sí? Y a esto le sumaba la derivada respecto a y, también evaluada en el punto AB. Esto es una anotación nueva, así que yo lo anoté acá abajo, pero esto, anótense por ahí, es como que yo esta derivada la calculo en el punto AB, porque va a valer algo distinto en realidad en cada punto, pero esto es un número, ¿sí? Y esto multiplicarlo por DI. ¿Ok? Este era mi diferencial total. Y esto, bueno, era, obviamente, para completarlo de hacerlo bien simétrico, era y menos b. ¿Sí? Entonces esto es derivar respecto a una variable y multiplicar por su diferencial y después repetir lo mismo pero con la otra variable. ¿Puedo yo aplicarle este operador diferencial al diferencial total? O sea, ¿puedo calcular el diferencial de esto que tengo acá? Y bueno, la respuesta es que sí. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que agarrar todo esto y derivarlo respecto a x, y eso multiplicarlo por el diferencial x, y después agarrar todo esto y derivarlo respecto a y, y multiplicarlo por el diferencial de y. Ahí Constanza dice que se le tildó, ¿a alguien más se le tildó? No, ok. Nada, problemas de conectividad. Entonces, aplicar D, este D ahora lo vamos a pensar como este operador, que igual un poco de esto ya lo habíamos visto en la diferenciación implícita, consiste en derivar todo y multiplicar por el diferencial. ¿Okay? Entonces, quiero hacer la derivada de esto respecto a x y multiplicarlo por el diferencial respecto a x. Bien. Agarro esto, perdón, la derivada de esto, nada, no le doy bola, ¿sí? Porque es 1. O sea, no me va a cambiar nada. ¿Sí? Ah, ¿no ves el mouse? A ver. Y así, si hago así, ahí se ve una línea punteadita. Eh, cuando digo cuando digo esto, ahí sí. Ah, ok, bueno, lo voy a hacer con esa línea. Genial. Bueno, a esto no le voy a dar bola. ¿Sí?
agarro y derivo f' de x. Entonces me queda f' de xx, ¿no? Es la derivada segunda. Todo esto siempre evaluado en AB, ¿ok? Pero no lo voy a poner más. ¿Sí? Y esto le sumo la derivada de esto respecto a x también. Tengo f' de y derivada respecto a x. Y a todo esto, perdonen, tengo que poner los diferenciales. ¿Sí? Entonces tengo esto de x más f' de yx de y. ¿Ok? Y a todo esto, que es la derivada de esto respecto a x, lo multiplico por dx, que era lo que dijimos que, digamos, diferenciar era eso. Era derivar respecto a x y a multiplicar por el diferencial. Y ahora tengo que hacer lo mismo, pero respecto a y. Entonces voy a tener la derivada de esto respecto a y. Es f' de xy, y todo esto tenía un diferencial x, más f' tenía y y ahora estoy derivando respecto a y, y todo esto con un diferencial y, multiplicado por di. Lo estoy haciendo chiquito porque a mí se me acaba la pantalla, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ahí está. Ok, voy a ver si... A ver. Ok. Bien. Ahora, veamos de simplificar esto un poco, ¿sí? Primero, una cuestión de notación de este lado. Al diferencial del diferencial de una función, muchas veces lo denotamos, diferencial segundo de f, ¿ok? Con el cuadrado arriba del diferencial, ¿sí? También se puede denotar con el parcial, ¿se acuerdan que era como esta d, pero un poco más como curvita? Bueno, voy a distribuir el diferencial de x adentro del paréntesis, ¿sí? Entonces, esto voy a borrar, ¿verdad? Me va a quedar f' de xx de x al cuadrado más f' de yx de y de x. ¿Okay? Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a tener f' de xy de x de y más f' de y de y al cuadrado, porque tengo di por di. ¿Ok? Y esta es la expresión del diferencial segundo. ¿Ok? Ahora, voy a bajar un poco. Tenemos esto ahí. Bien. ¿Qué pasa si se cumple el teorema de Schwartz? O sea, ¿qué pasa si las derivadas de la función f son, existen y son continuas? ¿Qué pasa con esto? Esta derivada, esta derivada f' de yx exactamente es igual a esta. Y recordemos, eso se cumple si se cumple el teorema de Schwartz, y las condiciones del teorema de Schwartz son que estas derivadas, que estas derivadas sean continuas en el punto. ¿Sí? Disculpe. Sean continuas en el punto. ¿Ok? Entonces, esto se va a cumplir si estas derivadas son continuas en el punto. Se va a cumplir que esto va a ser igual a 2 f', voy a poner esto, pero es en cualquier orden, ¿ok? De x de y. ¿Sí? Por el teorema de Schwartz. ¿Sí? Y recordemos, la condición es que las derivadas segundas sean continuas, ¿ok? Que estas f sean continuas. Bueno, entonces veamos lo que tenemos acá. Tenemos el diferencial segundo, y si lo quisiéramos generalizar, veamos que esta derivada, ¿sí? Está derivada dos veces respecto a x,
perdón, esta no estoy mostrando. Esta derivada está derivada dos veces respecto a x y tiene el diferencial x al cuadrado. ¿Se ve? Esta derivada tiene una vez respecto a y, una vez respecto a x, el diferencial que la acompaña tiene un diferencial y y un diferencial x. Y lo mismo pasa con todas, ¿se ve? Entonces, en general, cuando yo haya derivado dos veces respecto a la misma variable, como en este caso, voy a tener el diferencial al cuadrado. O en este caso, diferencié dos veces respecto a y, tengo el cuadrado. Y en cambio, en este caso, que tengo la derivada respecto a una de las variables y respecto a la otra, voy a tener los 12 diferenciales. Bien, Andrés, sí, exacto. Y ahora vamos a ir con eso. El punto por ahora es que los diferenciales se corresponden con la cantidad de veces que yo derivé respecto a las variables, pero no al orden, ¿ok? Yo derivo respecto a una o respecto a la otra, en el orden que quiera, los diferenciales son lo mismo, porque es un producto y el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago esto de vuelta? O sea, si yo ahora aplico, lo voy a intentar hacer un poco más chico a ver si me entra, el diferencial al diferencial segundo de f. ¿Sí? Bueno, intuitivamente, yo ahora voy a tener. Veamos a ver cómo lo puedo hacer. Voy a tener, tengo la derivada de f' de xx, f' de yx y f' y. ¿Ok? Esta yo la voy a derivar una vez respecto a x y otra vez la voy a derivar respecto a y, ¿no? Entonces me va a quedar una derivada tercera, que es xx, y otra derivada tercera, que es xxy. ¿Sí? Y lo mismo voy a hacer con este, con esta, y lo mismo voy a hacer con este, con esta. ¿Ok? Porque voy a tener que derivar todo esto, todo, respecto a x y respecto a y. Y entonces acá voy a tener f' de yx x. Y f' de yx y. ¿Sí? Acá me quedó medio feo. Voy a escribir ahí. ¿De dónde sale esa y? Lo que estoy haciendo es, yo ahora voy a tener que... ¿Dónde lo tenemos? A ver, esto que está acá es f' de y, no anoté ninguna más. Abajo de todo, f' de y. Ah, acá, perdón. Acá sobra una, sí. Disculpe. Ahí va. Ahora sí, disculpe. Esta que está acá, entonces la voy a derivar respecto a x, que es la rama de arriba, y respecto a y, la rama de abajo. ¿Sí? Entonces voy a tener f' de yx y f' de y. ¿Ok? Se hace largo, ¿sí? Y a medida que yo vaya avanzando voy a tener que calcular cada vez más derivadas, ¿sí? Pero la gracia es que voy a tener las derivadas respecto a x tres veces, las derivadas respecto a x dos veces y una vez y las derivadas respecto a y tres veces, ¿sí? En el segundo, a ver, acá iría, sí, acá va una x. Ahí. A ver. Y en la del medio, y la tercera y la cuarta. Ah, bien, están todos diciendo lo mismo. Bueno, bien, ahí está. Era un error, ¿sí? O sea, esto derivado respecto a x, esto derivado respecto a y. Como verán, es como confuso. Bueno, veamos que, primero, para el teorema de Schwartz, ¿sí? Según el teorema de Schwartz, la segunda
es igual a la tercera, ¿sí? Y la cuarta es igual a la quinta. Ahí va. Son iguales. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de veces derivado respecto a x y derivado respecto a y. ¿Ok? La misma cantidad de veces. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Vamos ahí. Voy a tener que el diferencial, que ahora le vamos a decir tercero, de f, es igual a f' de xxx una sola vez. ¿Sí? Entonces tengo f', de xxx, es un poco largo. Encima esto me lo va tachando. No me lo taches. Me hace triangulito, mira. A ver. Ahí va. De x, ahí va. Bueno. Por el diferencial de x a la 3. ¿Ok? Recuerden que el diferencial se corresponde con la cantidad de veces. Más la derivada dos veces respecto a x y una vez respecto a y, la tengo dos veces. Entonces le voy a poner directamente dos veces f' de x, y por el diferencial de x, que como la derivé dos veces está al cuadrado, y el diferencial de y, que lo tengo solo una vez. Sí, maldito autocorrito. Vamos con la derivada dos veces respecto a y, que eran acá la cuarta y la quinta. ¿Sí? Las tengo dos veces. F', dos veces respecto a y una vez respecto a x, con el diferencial respecto a y dos veces y el diferencial respecto a x una vez. Y por último, una sola vez, ahora voy con tu duda, Tomás, la derivada tres veces respecto a y. A ver, a mí el chat me está tapando esa parte, pero no sé si a ustedes pasa lo mismo. A ver. Ahí va. Acá vamos a tener tres veces respecto a y de y tres veces. ¿Ok? Ahí va. Sí, disculpen, estaba corriendo el chat y eso porque me está molestando. ¿Sí? No deberían ser 4, Tomás, porque no es lo mismo la derivada dos veces respecto a x y una respecto a y, que la derivada dos veces respecto a y, pero solo una vez respecto a x. ¿Se entiende? O sea, lo determinante es que, para que sean iguales, la cantidad de veces que yo derivo respecto a la variable tiene que ser igual. Pero acá no se corresponden esa cantidad de veces. ¿Sí? En una tengo 2x y en la otra tengo 2y. ¿Ok? Entonces, esta derivada, esta, no tiene por qué ser igual a esta. A ver, eso lo que decís, tenés dos. Claro, pero es como que les hace factor común. Sí, creo que entiendo lo que decís. Pero les está haciendo como un factor común. De última, después lo revisamos, ¿sí? Eh, ¿Por qué? eh, a ver. Voy con las otras preguntas y ahora volvemos sobre lo tuyo, Tomás. Em, Preguntan, ¿por qué de x te queda al cuadrado en el segundo término? Porque yo derivé dos veces respecto a x, ¿ok? Entonces, los diferenciales tienen que estar elevados a la cantidad de veces que yo haya derivado respecto a la variable. Porque derivo una vez respecto a x, tengo un diferencial. Pero después cuando lo derivo respecto a x de vuelta, lo tengo que volver a multiplicar por el diferencial y entonces me queda al cuadrado. Y después cuando lo derivo respecto a y, lo multiplico por el diferencial de y. Y entonces me queda dx al cuadrado por dy. ¿Ok? Y así con todos.
¿sí? ¿De dónde saqué, pregunta Julián, el esquemita de f' de xx y f' de xy? Lo estamos como inventando en el momento, Julián, no sé si termino de entender, pero creo que te referís a esto que está acá. Em, Esto lo estamos inventando en el momento. Estamos diciendo, bueno, yo tengo en el diferencial segundo, tengo cada una de las derivadas. ¿Ok? Em, y ahora derivo cada una de estas una vez respecto a una variable y otra vez respecto a la otra. Entonces, de cada una de estas me van a surgir otras dos derivadas. Una respecto a x y otra respecto a y. ¿Ok? Y algunas de esas van a ser iguales entre sí. Pero lo estamos inventando en el momento, derivando respecto a x y respecto a y cada una de las derivadas. No sé si eso responde la pregunta. Em, eh, está bien lo que... A ver, yo tengo... Sí, 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 Tomás, a ver, tenés razón. Eh, claro, estamos derivando lo de la ecuación, la ecuación del diferencial segundo. Pero lo que dice Tomás es cierto, acá la pifié con un, eh, claro, claro, está perfecto. Acá la pifié con una cosa, y tiene razón Tomás, gracias Tomás. Me falta acá incluir que también tengo en el anterior, yo tenía la derivada, esta, la otra cruzada, ¿ok? Porque es cierto que son iguales, pero yo también la tengo que derivar, ¿se entiende? Entonces acá me falta agregar, disculpen, claro, claro, claro. Eh, estos coeficientes no van a ir, y ahora les voy a mostrar por qué. Tengo que agregar también la derivada de xy y esta derivarla respecto a x y respecto a y. ¿Ok? De acá sale. Entonces, esta derivada, cuando yo la derivo respecto a x, me queda f' de x, y, x. Y la derivada respecto a y es x, y, y. ¿Ok? Vean que la primera es igual a estas dos. Y la segunda es igual a estas dos. ¿Ok? No sé si se llega a ver eso. Volvemos un poquito para atrás. Yo tenía que hacer las derivadas de todo esto. A ver, de todo esto. Del diferencial segundo. Entonces Tomás, con mucho criterio, me dijo, che, pero vos tenías un término acá, que tenés que derivar respecto a x y respecto a y otro término acá. O sea, las tenés doble, pero cada una de estas por separado hay que derivar. ¿Ok? Y entonces tengo que incorporar esto, y entonces al incorporar que yo también hago la derivada de este segundo término respecto a cada una de las variables, me quedan 3 veces cada una de estas cruzadas. ¿Sí? Esto entra en el grupo 1 y esto entra en el grupo 2 de las que teníamos por acá abajo. ¿Sí? Y entonces, ahora voy con lo del triángulo de Pascal. ¿Cómo entra eso acá? Ahora voy a tener 3 veces entonces la derivada, que es 2 veces respecto a x y una vez respecto a y. Y lo mismo con esto, ¿sí? La tengo en las distintas combinaciones, estas son las distintas combinaciones, 3, que puede haber 2x y una y en esto, en las derivadas, ¿sí? Puedo tener x, xy, xy, o yxx. ¿Se ve? Respetando la cantidad de cada una de las variables, hay 3 combinaciones posibles. Entonces, lo que me va a quedar al final, disculpen, después de todo este quilombo, es la derivada respecto a todo x una vez, 3 veces la que tiene 2x, 3 veces la que tiene 2y y una sola vez la que tiene 3y. Y es algo interesante lo que dice Manu. Primero, ya vimos que hay una correspondencia entre
los exponentes, los diferenciales y la cantidad de veces que derivamos respecto a una de las variables. Ahora queremos ver de dónde salen estos coeficientes, porque acá hay un 1, acá hay 3 y acá hay 1. Y como decía Alberto, creo que era antes, y como dice Tomás y como dice Manu, esto exactamente es lo que surge de ir elevando un binomio eh, a distintos números. No importa eso, lo más importante es que estos coeficientes los podemos sacar del triángulo de Pascal. Y ese triángulo consiste en partir de esto que está acá, ¿sí? Este sería como, vamos a ponerle así, un n igual a 0, como el nivel 0. Este sería el nivel 1. Y ahora el triángulo de Pascal se construye yendo hacia abajo en cada uno de los niveles, completando con coeficientes que sean la suma de los dos que tienen arriba. ¿Okay? Entonces, en las diagonales yo sigo prolongando los unos. Voy a tener un 1 y acá voy a tener un 1. Pero acá en el medio voy a poner la suma de 1 y 1. La suma de 1 más 1. ¿Ok? Y abajo voy a hacer lo mismo. Acá pueden pensarlo como que estoy sumando un 0 que habría acá con este 1. Y me queda un 1. Acá voy a poner la suma entre 1 y 2, que es 3. Acá voy a poner la suma entre 2 y 1, que también es 3. Y acá 1 y 0, digamos, y me queda un 1. ¿Ok? La gracia del triángulo, dale Diego, lo repito, es que yo tengo como estos niveles, y a medida que voy avanzando en los niveles, como que voy bajando los distintos pisos, ¿sí? Voy completando con la suma de los dos números que tienen arriba. ¿Ok? Entonces, yo tenía acá un 1 y acá un 1. La suma es este 2 que está acá. ¿Sí? Y a los costados siempre voy a ir completando con 1. O sea, en las diagonales siempre voy a tener unos porque es como sumar, es como si hiciéramos este 1 más un 0 que hay acá, y bueno, eso me da 1. ¿Ok? Entonces es como que entre dos números, ¿sí? Como en diagonal, siempre voy poniendo la suma. Entonces acá, para esta tercera fila, creo que es la cuarta fila, perdón, que es la más fácil de entender, creo, tenés 1 más 2, ¿sí? Y eso me da 3. ¿Ok? Y 2 más 1, esto que está acá, me da el 3. Este sería el nivel 2, este sería como el nivel 3. Y si quisiéramos hacer un nivel 4, ¿cómo haríamos? 1, 4, acá 3 más 3 es 6, 3 más 1, 4, y un 1 en la esquina, ¿ok? Y este sería nuestro n igual 4. ¿Sí? Bueno, adivinen qué. Si el n, si este n lo hacemos coincidir, o sea, lo pensamos como el exponente del diferencial, venga, acá yo tengo un diferencial tercero, entonces los coeficientes estos van a coincidir, los de la pirámide, con los coeficientes que tengo que poner en el diferencial. ¿Ok? Es como la sucesión de Fibonacci, que se van como sumando con los anteriores. Entonces fíjense, yo tenía un diferencial tercero y los coeficientes son los que dice esta fila. Es una vez la derivada que es 3 veces respecto a x, 3 veces la que es 2 veces con una y 2 con la otra, y una con la otra, perdón, 3 veces el espejo de esa, y una vez la que es 3 veces respecto a la misma variable. ¿Ok? Entonces esto me permitiría hallar el diferencial mucho más fácilmente. No necesito eh, hacer, digamos, toda la cuenta, que vieron que era bastante engorroso recién, y de hecho yo mismo me equivoqué, para hallar estos coeficientes. Si yo quisiera agarrar el nivel 4 ahora, simplemente pondría la derivada 4 veces, perdón, que no se escribe así, se escribe así, la derivada cuarta, porque estos son números romanos, no sé si sabían. La derivada 4 veces respecto a x con el diferencial de x a la cuarta, y yo ya sabría que esto está multiplicado por 1. Pero tendría que sumarle 4 veces la que es una vez respecto a y 3 veces respecto a x. Y yo ya sabría que esto es diferencial y una vez y diferencial x 3 veces. Y así podría ir completándose, ¿eh? Entonces, todo esto que vimos de calcular los diferenciales era como un bastante quilombo,
Pero usando el triángulo de Pascal y sabiendo que el exponente de los diferenciales que tenemos acá se tiene que coincidir con la cantidad de veces que yo derivo respecto a cada una de las variables, ya podríamos construir el diferencial segundo para cualquier n. Si yo ahora les doy un n igual a 8, van a estar un buen rato porque van a tener que seguir prolongando este triángulo para abajo, pero eventualmente van a llegar y con eso van a poder calcular cuál sería el diferencial octavo de una función. ¿Ok? Después, dada la función, obviamente habría que calcular estas derivadas, ¿no? Porque estas derivadas, nada, son algo. ¿Ok? Pero por ahora, en términos genéricos, ustedes me lo podrían dar. ¿Sí? Pregunta Juan si siempre se va a cumplir el teorema de Schwartz para cualquier diferencial. Y la respuesta, Juan Camilo digo, ¿no? A Juan Quaglia, que ahora voy con eso, es que vamos a suponer que siempre se cumple. ¿Ok? Para calcular un diferencial enésimo, en realidad no tiene por qué cumplirse. O sea, esta es la expresión para un diferencial tercero. Voy a, mientras tanto, borrar el cuarto porque no lo hicimos completo. Esta es la expresión para un diferencial tercero, ¿sí? Cuando se cumple el teorema de Schwartz. Pero en realidad hay funciones que no cumplen el teorema de Schwartz y también tienen un diferencial tercero, que es lo mismo, pero no cumple con que estos son los coeficientes de las derivadas cruzadas. ¿Ok? Ahora bien, para polinomio de Taylor, lo vamos a ver en un rato o la clase que viene, vamos a suponer siempre que se cumple el teorema de Schwartz. O en realidad vamos a suponer otra cosa cuyas condiciones son que se cumpla el teorema de Schwartz. Entonces es como que siempre se va a cumplir. ¿Ok? Pero eso más adelante. Y Juan, ¿cómo calcular lo de los diferenciales? ¿Qué cosa de los diferenciales? ¿El exponente? Si es el exponente, la clave es que tiene que coincidir con la cantidad de veces que yo derivo respecto a una variable. ¿Ok? Entonces, si yo, fíjate acá abajo, lo estoy borrando para que se vea mejor. Yo tenía la derivada respecto a x 3 veces. Y entonces tengo que multiplicar por el diferencial respecto a x también 3 veces, elevado a la 3. Y acá, vamos a otro ejemplo, acá que tengo 2 veces respecto a y y una vez respecto a x, es el diferencial respecto a y 2 veces y el referencial respecto a x una sola vez. ¿Ok? No sé si ahí se responde tu pregunta, Juan Quaglia, o tengo que quizás reforzarlo. ¿Ok? Bueno, ya tenemos cómo calcular el diferencial segundo. Ahora, todo muy lindo esto, pero vamos a ver cómo se aplica, ¿ok? Para un ejemplo, porque hicimos como una derivación matemática muy larga y posiblemente les esté doliendo la cabeza de, bueno, pero ¿qué me tengo que llevar de todo esto? ¿Okay? Lo que nos tenemos que llevar es que el diferencial segundo, o tercero, o enésimo, es diferenciar n veces respecto, o digo, diferenciar n veces una función, de alguna forma representa como las derivadas totales enésimas de esa función, y se hace utilizando los coeficientes del triángulo de Pascal y con esta regla de la coincidencia entre los diferenciales y la derivada segunda, y la cantidad de veces que derivo, perdón, respecto a una variable. Entonces supongamos que tengo, vamos con unos ejemplos, ¿sí? Uno, tengo f de xy igual a 3xy. ¿Ok? Y quiero calcular el diferencial segundo directamente. ¿Ok? Directamente el diferencial segundo. Diferencial segundo de f. Yo voy a tener, que es, voy al triángulo de Pascal, ¿sí? Que me queda un poco arriba, lo voy a bajar un poco. Ahí va. Voy al nivel 2, ¿sí? Que es este que está acá. Y digo, la primera derivada, f' de xx, la voy a tener una sola vez. Y el diferencial, yo ya sé que lo tengo que completar con un diferencial x al cuadrado, porque es 2 veces, ¿sí? De respecto a x. Ahora después voy a tener la derivada respecto a x y respecto a y, la cruzada, y voy al triángulo de Pascal y veo que el coeficiente es 2. Entonces acá le pongo un 2. ¿Ok? Después ya se los van a acordar de memoria, no hace falta que el triángulo lo construyan cada vez.
van a saber que, bueno, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 y ya mucho más no vamos a avanzar. ¿Okay? Porque, como verán, esto requiere mucha cuenta, es como bastante engorroso. Y después, la derivada respecto a y dos veces es con el diferencial y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué hago? Calculo estas derivadas, porque yo el diferencial, esto no es la respuesta es reemplazando esto por las derivadas que correspondan. Entonces, vamos a calcular las derivadas. Tenemos f' de x. Sí, mira, me faltó ahí. Gracias. Vamos a hacerlo acá. Esto sería dx de y más f' de y de y al cuadrado. Gracias, gente. F' de x, voy a borrarlo porque me quedó horrible. F' de x es igual a 3y, ¿no? Y f' de y es igual a 3x. Bien, entonces esta es como mi columna de primeras derivadas. Voy a una columna de segundas derivadas. Voy a hacer f' de x, x. Y esto me da 0, porque es la derivada de esto respecto a 0. Respecto a x, perdón. No tiene x, me da 0. También voy a hacer la derivada respecto a x, pero también respecto a y. Y esto me da 3. ¿Sí? Y yo ya sé, como esto es un polinomio, ¿sí? Que se me cumple el teorema de Schwartz, porque los polinomios son lindos, entonces no calculo la otra derivada, ¿ok? Siempre se nos va a cumplir el teorema de Schwartz, así que la otra no la calculo. Y después tengo f' de y, que es la derivada de esto respecto a y, me da 0 también. ¿Ok? Entonces, con esto yo puedo calcular el diferencial segundo. Partiendo de acá, voy a tener que el diferencial segundo de f va a ser esta derivada, perdón, esta, la de respecto a x, por el diferencial x al cuadrado. Pero esto es 0, así que ese término se me va. Y acá voy a tener 2, o sea, 2, por la derivada, que es 3, por dx de y. ¿Ok? Y en el último término, que tengo la derivada respecto a y por el diferencial, bueno, como la derivada respecto a y es 0, también ese término va a ser 0. Y entonces el resultado es 6 de x de y. ¿Ok? Y acá esto nos pasó que la derivada es un número, ¿sí? Esto, porque, porque nos dieron constantes las derivadas segundas, ¿ok? Pero podría pasar que esto que estuviera acá dependiera del punto de análisis. Esto, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver quizás en otro ejemplo. Vamos con el diferencial también segundo. En general vamos a hacer diferenciales segundos, ¿sí? Pero, porque esto da igual. Voy a bajar más, perdón. Ahora, ejemplo 2. Uy. Ahí va, ejemplo 2. Quiero calcular el diferencial segundo de esta función. 4x cuadrado más 3y cuadrado menos xy. ¿Sí? Bueno, la fórmula del diferencial segundo ya la sé. Es que el diferencial segundo de una función f va a ser f' de xx por dx al cuadrado más f' de xy dx de y más f' de y de y al cuadrado. ¿Okay? Agarro la función f. Sí, acabo en 2. Gracias. Ahí va. Bueno, calculo las derivadas. F' de x es 8x. El término del medio este no tiene x, así que vale 0, menos y. ¿Ok? F
de y es, el primer término vale 0, el segundo es 6y menos x. Voy con las derivadas segundas. F' de xx es igual a 8. 8. F' de xy me da menos 1. ¿No? Estoy derivando esto respecto a y. Y f' de y es 6. Entonces ahora el diferencial segundo lo voy a escribir así como en vertical. Me va a quedar 8, que es la derivada, diferencial x al cuadrado, más 2 por, esto es un por, menos 1, que es la derivada respecto a xy, por dx de y, más 6 veces di al cuadrado. ¿Ok? Y esto, bueno, se puede simplificar, me queda 8 de x cuadrado menos 2 de y de x más 6 de y al cuadrado. Y recuerden que esto es como el plano tangente, ¿sí? O sea, estos de y de x se pueden reemplazar por un x menos a. ¿Ok? Y de y va a ser igual a y menos b. ¿Sí? Y entonces, dado un punto de análisis, que es el punto donde evaluamos estas derivadas, ¿sí? Voy a tener como una expresión que depende de x y de y. ¿Ok? Y va a ser algo así como que en el entorno del punto, este diferencial adopta un determinado valor. Que dijimos, de alguna forma me va a estar capturando la concavidad de la función, pero todavía no llegamos a eso. ¿Ok? Algo interesante es que acá, no, esto no, acá, estas derivadas me dieron constantes. Pero si yo, no sé, en esta función hubiese tenido algún cubo por algún lado, esto me hubiese quedado dependiendo de las variables x e y, ¿ok? Cada una de estas variables. Y entonces yo podría expresar el diferencial en términos genéricos, o podría reemplazar esas derivadas en un determinado punto para hallar cuánto vale el diferencial en el entorno de ese punto, ¿ok? Pero esto siempre va a ser una función, el diferencial. A menos que reemplace en un punto en el entorno del punto. ¿Ok? No sé si se entendió eso último. Estas podrían ser, podrían depender de x y yo tendría que reemplazar en AB. ¿Ok? Bueno. Con esta herramienta vamos a intentar volver a el polinomio de Taylor. ¿Ok? No sé si hay preguntas hasta acá con cómo se calcula. Parece que no. Bueno, entonces, volviendo. Bien, a Taylor. ¿Sí? En análisis 1, o sea, en funciones de una variable y en un entorno de x igual a de radio delta, ¿sí? Habían visto una fórmula para el plano tangente, ¿sí? Que era la siguiente, ustedes no se la van a acordar, pero no pasa nada. Era f de x era igual a f de a más 1 sobre 1 factorial por f' evaluada en a por x menos a más 1 sobre 2 factorial f' evaluada en a por x menos a al cuadrado y así, de manera que el término enésimo era 1 sobre n factorial
por la derivada enésima evaluada en el punto A de la función multiplicada por x menos a la n. ¿Sí? Y a esto posiblemente le hayan agregado, y si no, se los agrego yo ahora, un término n más 1. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Primero, tenemos cómo calcular una cosa. Primero, en realidad lo que tenemos es que la función f de x en un entorno del punto A, ¿ok? O sea, cerca de A, se puede expresar, fíjense que yo puse acá un igual, o sea que esta función es exactamente igual a lo que voy a poner después. ¿Ok? Es una forma de expresar esa función. Se puede expresar como todo esto que está acá, que es como una sumatoria de términos, donde el término enésimo es 1 sobre n factorial por la derivada enésima por x menos a la n. ¿Ok? Eso es una forma de expresar algo, es una función. Más un determinado término, que es este que está acá, que se llama término complementario. Disculpen la letra. Complementario. O de error, el término de error. ¿Ok? Y este error, nada, tiene una expresión que podríamos hallar, analítica, pero que podríamos acotar. Bueno, hay un montón de cosas que podríamos hacer con este término, que no le vamos a estar dando bola acá, pero quizás más adelante en sus vidas trabajen un poco con este término. De hecho, los actuarios y actuarias van a trabajar con ese término bastante para acotar los márgenes de error cuando toman algún tipo de riesgo o cuando hacen alguna aproximación numérica. ¿Ok? El punto es que si yo tengo un determinado margen de error sobre todo lo anterior que yo tenía, pero si yo agrego ese margen de error, digamos, todo esto que yo tengo es igual a la función original. ¿Ok? A todo lo anterior, le voy a decir, uy, el corrector ese, no sé qué es esto, pero no me deja borrar ese triangulito. Ahí está. F de x, a todo lo anterior, decía todo lo anterior al término, lo voy a denotar Pn, que depende de x, ¿no? Porque para cada valor de x va a tomar algo distinto. A es un número fijo, es un parámetro, pero x es una variable. Más el término n más 1. ¿Ok? Esto de acá es el polinomio de Taylor, obviamente. Creo que ya se entendía para dónde íbamos. De Taylor. Y entonces lo que voy a tener es que la función la puedo aproximar mediante el polinomio de Taylor y el margen de error que voy a tener cuando yo haga esto, o sea, si yo reemplazo la función por el polinomio, el error que voy a estar cometiendo es este término t de n más 1. ¿Ok? ¿Se entiende esta relación? Entonces, la función es igual al polinomio de Taylor más el término de error. Pero la función es aproximadamente igual al polinomio de Taylor de grado n si yo no le agrego el término de error. ¿Ok? Esto lo habían visto un poco en el análisis 1, es como un refresco. ¿Ok? Y la gracia, Andrés, vos eras, no Alberto, Andrés. Andrés, habías preguntado antes, bueno, la gracia, Andrés, es que bajo ciertas condiciones, este término de error va a tender a 0. O sea, y voy a decir que esas son las condiciones bajo las cuales este polinomio es una buena aproximación de la función de Taylor, de la función original, perdón. Entonces el polinomio va a ser una buena aproximación de f si el error que yo estoy cometiendo acá tiende a 0, cuando x menos a es chiquito. O sea, cuando yo no me alejo mucho del entorno eh, del punto A. ¿Se entiende? Se ve por dónde, no sé, deberían tener, no sé si deberían, pero posiblemente tengan ahora un instinto de que esto se está pareciendo bastante al plano tangente que habíamos visto.
¿no? O sea, habíamos visto que el plano tangente también había un error, y si era diferenciable, entonces ese error tendría a 0, y entonces cerca del punto mi aproximación iba a ser buena. Bueno, eso es exactamente lo que habíamos visto en realidad en análisis 1 ya, y es generalizable esto mismo para varias variables, ¿sí? Vamos a hacer eso. Ahí va. En análisis 2, voy a tener en un entorno ya no de A, sino de un punto AB, o bueno, o cualquier cosa, ¿no? O sea, este punto AB podría tener muchas coordenadas según cuántas variables tenga la función, ¿sí? Y fíjense cómo es el polinomio de Taylor en... Uy. Cómo es el polinomio de Taylor en dos variables. Va a ser f de xy igual a f en AB más 1 sobre 1 factorial. No sé si recuerdan, esto no lo dije, pero el factorial es multiplicar al número por todos los números anteriores hasta 1. ¿Ok? Entonces, 1 factorial es 1. 2 factorial es 2 por 1, que es 1 también. Pero 3 factorial sería 3 por 2 por 1. ¿Ok? Y 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1. Y así. Ahora, en vez de tener las derivadas acá, lo que voy a tener es el diferencial de la función f evaluado en el punto AB, ¿sí? Pero que este diferencial va a depender de, bueno, nada, evaluado en el punto AB, pero multiplicado por, no, sin multiplicar por nada porque los diferenciales ya están acá metidos acá adentro. ¿Ok? Em, Facundo, ¿existen factoriales negativos? Yo alguna vez escuché como que hay algún tipo de generalización de la operación factorial para números negativos, em, pero tienen algunos problemas. De todas maneras, nada, no sirven en economía, o al menos no en la carrera de grado, así que no te preocupes por eso. Em, pero quizás podés buscar, no sé, en YouTube seguramente hay videos de alguien explicando factoriales negativos, si te apasiona el tema. El primer término es sobre 0 factorial. Sí, lo que pasa es que 0 factorial, por cómo está definido el factorial, es 1. ¿Ok? Bueno, voy a tener esto y a esto más. El factorial es solo multiplicando a los naturales anteriores. Exacto, sí, siempre naturales. Bien. Lo que yo quería decir, que me colgué, es que el diferencial este va a estar evaluado en AB, pero va a depender de x, y. ¿Ok? De hecho, veámoslo más arriba. Veamos que el diferencial, ¿sí? Por ejemplo, arriba de todo vamos al diferencial segundo. Acá, ¿sí? Yo, estas derivadas, ay, claro, que no lo ven. A ver, estas derivadas, las derivadas f' de x, f' de y, etcétera, perdón, estábamos en el diferencial primero. Acá. Estas derivadas, f' de x, esta derivada está evaluada en AB. ¿Se ve? Está evaluada en AB. Entonces, si estuviera en distintos puntos, va a valer algo distinto, pero evaluado en un punto es algo fijo. Y lo mismo con la otra derivada. ¿Ok? Pero el diferencial total, ¿sí? Tiene adentro los diferenciales de x y de y, ¿sí? Que son variables, o sea, dependen de x y de y, ¿se ve? O sea, esto tiene metido adentro unas variables y entonces el diferencial total es una función de x y y. ¿Ok? Está evaluado en un punto en el sentido de que las derivadas están evaluadas en un punto, y a eso me refiero cuando le pongo acá el subíndice AB, pero no es que evaluamos el diferencial total en un punto. Evaluar el diferencial total en un punto implicaría reemplazar ese punto en x e y, y ahí el diferencial me daría un valor. ¿Ok? Entonces el diferencial total se calcula en un punto de análisis, pero para evaluarlo en un punto es otra cosa.
Y en el subíndice lo que estamos queriendo indicar es en qué punto está analizado, no en qué punto está evaluado. ¿Ok? Entonces, volviendo a donde estábamos antes, no sé si se entendió eso. Me pueden... uy, moví algo. Volviendo a lo que teníamos antes, acá está. Este diferencial lo que está diciendo es que está analizado en AB, o sea, las derivadas están evaluadas en AB, pero depende de X y Y porque tiene los diferenciales de X y de Y metidos adentro. ¿Se entiende eso? Y si yo sigo extendiendo esto para n's mayores, voy a tener más 1 sobre... Uy, ya acá ya hice cagada. Esto, borrar, ahí va. 1 sobre 2 factorial por el diferencial segundo de f, también evaluado en AB, y que también es una función que depende de x y y porque tiene los diferenciales metidos. ¿Ok? Bueno, creo que se entiende un poco por dónde va la cuestión. Si llego al término enésimo, voy a llegar a que la expresión para una función en términos de estos polinomios, cuando hay más de una variable, es 1 sobre n factorial por el diferencial enésimo de la función f, siempre evaluado en AB, y esto que es una función de x e y, si es una función. Y por último voy a tener, igual que en análisis 1, un término complementario de n más 1 que me va a estar marcando el error. Y entonces la función x e y la voy a poder aproximar mediante el polinomio enésimo que depende de las variables x e y. ¿Ok? Las derivadas, Camilo, están metidas adentro de los diferenciales. Y lo mismo con los diferenciales. Exacto, perfecto, gracias, genial. Fíjense, exactamente, o sea, si yo armo mi plano tangente con esto que está acá, adentro de cada uno de los diferenciales voy a tener estos choclos. ¿Ok? O sea, voy a tener, por ejemplo, para esta función el diferencial segundo sería, sería esto que está acá. O sea, yo voy a tener que meter esto adentro del plano para tener mi polinomio tangente, mi polinomio de Taylor. ¿Ok? Entonces, y así con todo, o sea, siempre los diferenciales van a ser estos, van a ser largas expresiones que tienen derivadas y diferenciales metidos adentro y que aprendimos a calcular antes. Lo que estamos viendo, estoy volviendo a donde estábamos, es que la expresión del polinomio en términos de los diferenciales es bastante sencilla, de hecho. Pero adentro de cada uno de estos diferenciales están los diferenciales sucesivos que son largos de calcular, ¿ok? Son como arduos, es agotador. Entonces, nada, la fórmula que hay que recordar es esta, que es bastante parecida a la de análisis 1, pero también hay que saber calcular los diferenciales sucesivos que están adentro de cada una de estas cosas, ¿ok? Y con eso vamos a poder calcular nuestro polinomio de Taylor. Voy a seguir unos minutos más, ya que arrancamos un poquito más tarde. Y les voy a dar una cosa que surgió, que ustedes me preguntaron. Me dijeron, y entonces, este término, un subíndice AB. El subíndice AB, Andrés, es porque las derivadas que están metidas adentro del diferencial están evaluadas en un punto. ¿Ok? En el entorno de AB, digamos, esto es un polinomio que funciona para el entorno de un punto, para el entorno de AB. Entonces, en el entorno de ese punto AB, yo tengo que calcular unas derivadas. Esas derivadas son las derivadas evaluadas en el punto AB. ¿Ok? Entonces, depende de X y de Y porque tengo los diferenciales. Pero las derivadas están evaluadas en un determinado punto, que es el punto AB. ¿Ok? Entonces, está como esa doble cuestión de que hay una parte que estoy evaluando y otra parte que no. ¿Sí? No sé si eso responde tu pregunta. Después cuando veamos casos más concretos se va a entender mucho mejor. ¿Sí? Ahora como que es muy teórico. Pero lo que queremos ver es qué están representando estos polinomios. Primero,
Bien, lo que les quería decir es que este término, ¿sí? El término complementario, podría tender a cero o no tender a cero a medida que yo me acerco al punto de análisis. ¿Sí? O sea, yo estoy en un entorno de un punto a B. Este grafiquito ya lo hicimos 1000 veces. ¿Ok? Estoy por acá. Y yo lo que estoy diciendo es que en el entorno de AB, ¿sí? Esta función vale aproximadamente lo mismo que el polinomio de Taylor. Pero eso solamente es cierto si este término complementario tiende a cero. A medida que yo me voy acercando en este entorno al punto de análisis. ¿Se entiende? O sea, si yo uso el polinomio de Taylor para calcular aproximadamente cuánto vale la función en un punto por acá, el polinomio de Taylor me va a dar bien, o sea, me va a dar cerca de lo que vale la función. Pero si yo lo uso para calcular un punto que está por acá, que está lejos, donde lejos es relativo, ¿sí? El polinomio de Taylor me va a dar mal. ¿Ok? Me va a dar distinto. Eso vale siempre. Ahora, lo que yo quiero es que a medida que yo me voy acercando, el polinomio me dé cada vez mejor. ¿Ok? De manera que si yo estoy arbitrariamente cerca, mi aproximación es lo suficientemente buena. Y eso solo se va a cumplir si el límite, lo voy a poner acá, el límite, cuando xy tiende a AB de t n más 1 es igual a 0. ¿Ok? O sea, si el error tiende a 0 a medida que yo me voy acercando al punto. Esta es la misma condición que vimos en la diferenciabilidad, ¿ok? Del diferencial total. Entonces yo la condición que tengo que imponer es que este término n más 1 tienda a 0 a medida que x y se acercan a b. Y eso va a suceder, esto de acá, tiene condiciones necesarias y condiciones suficientes. La condición necesaria es que f sea n veces diferenciable. ¿Ok? N veces diferenciable. Lo cual quiere decir que yo calculo el diferencial total y el error tiende a 0 para ese diferencial total. Y que si yo después calculo el diferencial del diferencial total, ese otro diferencial también tiene un error que tiende a 0 a medida que x y se acercan al punto. ¿Se entiende? O sea, es la condición de diferenciabilidad que habíamos empleado antes, pero para los n diferenciales. O sea, para todos los diferenciales hasta n se tiene que cumplir que esa función diferencial sea diferenciable. Dije diferencial un millón de veces. El punto es, los n diferenciales tienen que ser diferenciables. ¿Ok? Y esto va a tener también una condición suficiente. Condición suficiente. Y es que f sea perteneciente a Cn más 1. Esto es un más, ¿ok? N más 1. Esto a veces se dice que sea n más 1 veces continuamente diferenciable. Continuamente diferenciable. ¿Ok? La demostración de esto no la vamos a ver ni a palos. Van a tener que quedar con la intuición de que esto, lo que está diciendo básicamente, es que los diferenciales sucesivos hasta n sean buenas aproximaciones de lo que están queriendo aproximar. ¿Ok? Eso es básicamente lo que estamos viendo.
¿sí? Que el primer diferencial sea una buena aproximación de la variación de la función, que el segundo diferencial sea una buena aproximación de la concavidad de la función, y así hasta n. ¿Ok? Eso dice esta primera condición. Y esta segunda condición, lo que me dice es que para que, digamos, esto va a ser igual a 0 si se cumple que f es perteneciente a la clase n más 1. Es decir, también se dice así, n veces continuamente diferenciable, y esto es que las derivadas hasta n más 1 sean todas existentes y continuas en el punto. ¿Ok? Eso habíamos dicho con la clase, bueno, si clase C1 era que las derivadas primeras fueran continuas, clase C n más 1 es que las derivadas enésimas más 1 sean continuas en el entorno del punto. Y como perfectamente dice Juan ahí, y esto me parece que le da un cierre lindo a la clase de hoy, es que entonces siempre se nos va a cumplir el teorema de Schwartz. Siempre que se cumpla esto, ¿ok? Siempre que la función sea clase C n más 1, se nos va a cumplir entonces que sus derivadas cruzadas van a ser iguales. Porque justamente la condición del teorema de Schwartz era que la función fuera de la clase con el exponente correspondiente a esa derivada. Entonces, para las derivadas primeras, clase C1 y para las segundas 2 y así. ¿Ok? Perdón, creo que ahí, no sé si me estoy corriendo con un n para atrás o para adelante, pero el punto es que esta condición, si se cumple, nos va a garantizar que se cumple el teorema de Schwartz. Entonces, a partir de ahora, vamos a asumir que se cumple el teorema de Schwartz para calcular los diferenciales, y siempre que estemos haciendo polinomio de Taylor, vamos a hacer uso de esto que se demuestra, y que ustedes tienen que confiar en mí en que esto se demuestra, para no tener que andar asumiendo que las cruzadas son distintas. Simplemente vamos a asumir que son iguales y eso. Bueno, exactamente. Clase C n más 1 sería, porque el polinomio puede ser de n grados. Eso lo vamos a ver la clase que viene, pero podríamos calcular un polinomio de grado 1, bueno, de grado 0, de grado 1, de grado 2. Entonces, para polinomio de grado 2, necesitas que sea clase 3. Y para el polinomio de grado 4, necesitas que sea clase 5. ¿Ok? O sea que sus derivadas quintas sean continuas. ¿Ok? En realidad esto no es una condición necesaria, ojo, es suficiente. O sea, va a estar garantizado, si las derivadas quintas son continuas, que el polinomio de grado 4 es una buena aproximación. O sea que no estamos cometiendo un error sistemático. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy fue un montón, creo yo, sobre todo esta segunda parte, pero vimos un montón de cosas, ¿sí? Vimos cómo calcular diferenciales sucesivos. Hay ejercicios de eso en el TP5, porque en la guía están puestos como con diferenciabilidad, ¿sí? Pero nosotros lo damos en esta parte porque creemos que es mejor. Así que pueden ir al TP5 y resolver esos ejercicios. Del TP de polinomio de Taylor, en realidad ya van a poder resolver los ejercicios, casi todos. La clase que viene vamos a volver un poco más con la teoría y algunas cuestiones de la intuición, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá. Ahí va. Vamos a volver con algunas cuestiones, les decía, de la intuición, repasar algo de esto y hacer unos cuantos ejercicios para que estén tranquilos, ¿sí? Todo lo que vimos hoy es evaluable, desde la teoría, o sea, las condiciones necesarias y suficientes, sobre todo eso, diría, y cómo calcular un diferencial segundo, o tercero, o enésimo, ¿sí? Y después conceptualmente ver, bueno, qué significa esto, dónde está el error, ese tipo de cuestiones. La clase que viene vamos a volver, vamos a ver ejercicios que también aparecen cada tanto, que seguramente haya algún ejercicio de Taylor en la actividad de seguimiento, porque es un tema que quizás no se evalúa tanto porque tiene mucha cuenta, pero bueno, teniendo 10 ejercicios seguramente algo aparezca. Así que, y bueno, ya estamos sobre los temas de la segunda parte. No sé si hay alguna duda